Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, consagrada y empeñada, aún en las condiciones más complejas, en llevar la cultura al alcance de todos y hasta el punto más recóndito de la geografía cubana. Hoy estaremos acercándonos nuevamente al tema de las industrias culturales y de cuánto se trabaja para cerrar brechas y abrir nuevos caminos. Para eso nos acompañan en este programa Fernando León Jacomino, viceministro de Cultura, bienvenido nuevamente, y también Tania García Lorenzo, ella es profesora y doctora en Ciencias Económicas, le doy la bienvenida. Gracias. Y Tania Delgado Fernández, ella es vicepresidenta del Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficas, bienvenida. Yo soy Laura Prada y los invito a que nos acompañen en este programa. A continuación, les dejamos nuestras noticias más destacadas. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, informó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que para 2023 se espera un crecimiento mínimo del Producto Interno Bruto a precios constantes del 3%, a partir de la reactivación de actividades productivas nacionales y una mayor captación de divisas por exportaciones. Si bien la economía cubana sigue recuperándose, no logra hacerlo a la misma velocidad de la caída experimentada de casi un 11% que sufrió en 2020. Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos alcanzaron su nivel más bajo en casi 40 años desde 1984 al caer hasta los 382,3 millones de barriles, informa la Administración de Información Energética del país norteamericano. Hace una semana las reservas se situaban en 387 millones de barriles y disminuyeron 4,7 millones de barriles del 2 al 9 de diciembre. La aerolínea italiana Neos llegará este mes a Varadero luego de más de 2 años y medio sin pisar la pista del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, segundo aeródromo en arribos de turistas a la mayor de las Antillas. La jefa del Departamento de Operaciones de la terminal anunció que para el 24 de diciembre el aterrizaje de Neos, que había tocado por última vez el aeropuerto del principal balneario cubano en marzo de 2020. Venezuela ha registrado un crecimiento sostenido sobre los 2 dígitos en su Producto Interno Bruto durante 4 trimestres consecutivos, informó este miércoles la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Economía, de Finanzas y de Comercio Exterior, Delcy Rodríguez. Rodríguez destacó que Venezuela ha logrado recuperar sus ingresos en divisas y dijo que para este 2022 supera los $4.000 millones. El sector agrícola estadounidense ha defendido por años los vínculos comerciales entre Cuba y Estados Unidos, expresaron miembros de la Coalición Agrícola de Estados Unidos para Cuba durante un encuentro con diplomáticos cubanos. A la cita, celebrada en la Embajada de Cuba en los Estados Unidos, asistieron también integrantes del Comité de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Arkansas, grupos interesados en el comercio con Cuba y oficinas del Congreso de los Estados Unidos con jurisdicción en el tema. En el programa anterior nos acercábamos al término de industrias culturales y preguntábamos y ahora reiteramos nuevamente, ¿es rentable y posible de llevar a cabo para un país como el nuestro, bloqueado, subdesarrollado, aspirar a tener industrias culturales e insertarse en ese mundo? Existen prejuicios, tabúes, desconocimientos cuando se habla de industrias culturales en Cuba. Tania, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Laura. Para mí es un placer participar en todos los debates, intercambios de criterios que se produzcan alrededor de estos temas porque creo que son sumamente importantes. Cuba tiene una industria cultural y tiene industrias culturales y tiene industrias creativas. ¿Por qué? Porque la industria cultural es un proceso que se desarrolla a partir del movimiento creador de todas las manifestaciones artísticas. Y por lo tanto pasa por un proceso a partir de esa creación, por un proceso de producción, por un proceso de distribución y llega hasta toda nuestra sociedad en todos los rincones del país. Lo que sucede es que efectivamente hay en muchas ocasiones tabúes, prejuicios. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Cómo identificar la industria cultural con el sistema de relaciones económicas que establecen los grandes monopolios internacionales? Cuando no es así, o sea,
La industria cultural es un proceso. Si no hay industria, no hay libros. El escritor escribe, la industria produce el libro. Nuestros directores conciben nuestro cine, nuestros guionistas escriben toda nuestra obra, pero la industria tiene que producir un proceso para que el cine tenga posibilidades de llegar. La música igual. O sea, esa confusión, esa interpretación de que el concepto de industria cultural está exclusivamente o directamente asociado al sistema de relaciones de apropiación y expropiación de los recursos que genera la industria, ya es un proceso, ya es una confusión sobrepasada. O sea, cada concepto transita acorde con los tiempos en los cuales está reflejando. Y la propia explosión de la creación cultural en el mundo y la presencia de la cultura y del arte en la vida cotidiana de las personas ha hecho que sea necesario el desarrollo de la industria cultural. Tania, ¿existe? ¿Qué falta? Ustedes en el cine, en el programa anterior se mencionaba que una de las dentro de las industrias culturales, la industria cinematográfica era una de las más fuertes en el caso de ustedes. Yo ampliaría incluso el concepto de industria cinematográfica e industria audiovisual, aunque normalmente se hace una división entre una y otra. Absolutamente existe la industria del audiovisual, la industria cinematográfica. Hoy estamos en el organismo de radiodifusión del país, que es un productor por excelencia de audiovisuales, y sin la producción y sin esa industria no llegara al público y todos los programas que se transmiten a través de la radiodifusión. Entonces, sí, absolutamente existe la industria cultural y dentro de ellos, que es lo que me pregunta, existe la industria cinematográfica y del audiovisual. Jacomino. No, claro que existe en muchos sentidos. Y no voy a repetir lo que han dicho mis colegas que me antecedieron. No voy a referirme a la instancia productiva, sino voy a referirme a otras instancias, como por ejemplo la distribución y la relación directa del espectador con ese producto cultural. Eso también es un tema, es una demostración de que existen, porque constantemente nuestros artistas que hacen una obra, que componen una canción, por ejemplo un músico que compone una canción en solitario, luego eso tiene un proceso de producción, claro, va con una banda, se articula y tiene una relación con el espectador. Por lo tanto, no basta con que se haga la obra ni se produzca el disco, sino que tiene que haber locales donde esas agrupaciones toquen. Esos locales tienen que ser asequibles a las personas, esos locales tienen que ser, reunir las condiciones básicas para poder obtener un rédito a través de ellos, si es que se va a cobrar la puerta, o simplemente esos locales tienen que ser abiertos para que si fueran abiertos para que la población disfrute de ese producto, tendría que haber un respaldo productivo, que es la cosa de la producción escénica, dónde se suben, con qué audio funcionan, en qué transporte se mueven, dónde se alimentan, y todo eso es un proceso invisible para cuando uno lo mira desde la perspectiva del espectador que va a disfrutar de la obra, del concierto en este caso, del espectáculo teatral o danzario, de circo, lo que se quiera. Todos esos son elementos que están dentro de la industria y que son invisibles para el espectador. Tania, ¿es la industria cultural mera economía o se produce un capital simbólico, ideologías, unas mercancías diferentes? El centro, el núcleo generador de la industria cultural es la creación. Y como es la creación, es un mensaje que lleva implícito toda la espiritualidad del creador. Es un mensaje donde nuestros creadores están trasladando, expresando toda su cosmovisión del mundo que les rodea. El arte expresa, es el cronista de la vida de una sociedad. El arte expresa los conflictos que viven nuestras sociedades, sus contradicciones
y si no hacen eso no es arte. Por lo tanto, como ese es el núcleo, la industria es el proceso, es la herramienta por la cual esa creación artística puede llegar a todos los espacios que meritan, necesitan y quieren disfrutar y quieren enriquecerse espiritualmente. No todo es mercancía. ¿Por qué? Porque una obra cultural, cualquiera que ésta sea, en cualquiera de sus manifestaciones... Pero Jacomino mencionaba el hecho de la necesidad del transporte, la transportación de esos artistas, del movimiento. Por eso le pregunto, es que la economía, ¿qué papel juega en las industrias culturales? La economía, la logística, la organización de la producción, la organización de la distribución, está presente en todo el desarrollo. Si no hay un componente económico en cada fase de ese proceso de desarrollo, no hay posibilidades de realización. ¿Por qué? Porque para producir es necesario invertir, es necesario tener las poligráficas, si no, no tenemos libros, es necesario tener la industria, es necesario tener la discografía, si no, no podemos llevar la música a todos los lugares. Y por lo tanto, es necesario procesos permanentes de inversión para generar las capacidades productivas de las que hablaba. Pero es interesante lo de la mercancía. Usted iba a explicar lo que estábamos hablando ahorita. No. Exactamente, ¿Qué estábamos hablando de eso. ¿Cuándo y cuándo no? Debo preguntar, bueno, continúe. No, ellos son los que están preguntando. No, sí. Y a mí me parece que es un elemento importante, porque más de una ocasión he escuchado aquello de que la cultura no es una mercancía, y le he dicho, pero claro que no. La cultura no puede ser mercancía, si la cultura son valores. Pero es lo mismo cultura que industria cultural. No. La cultura es sistemas de valores, de pensamiento, es raíz. Son nuestras identidades. Lo que se genera a partir de la creación artística que expresa esa cultura es productos culturales. Productos culturales que son bienes o servicios que pueden transitar por diversas vías, servicios públicos, y pueden transitar por mecanismos mercantiles. Entonces son una mercancía. Sí transita por mecanismos mercantiles. Porque mercancía es lo que se destina con destino es lo que se crea y genera con destino al cambio. Y por lo tanto, si estamos produciendo una obra cultural que tiene como destino los libros de la enseñanza que van a todos nuestros centros y a todas nuestras universidades y que no se venden, sino que se distribuyen gratuitamente como servicio público de nuestro Estado para fortalecer la educación, esos libros no pueden ser mercancía. Muchas gracias. Entonces ahora los invito a ver un caso en que Cuba ha logrado trascender sus limitaciones y construir una industria propia, que ya mencionábamos, que ha resultado en referente y se ha convertido en un ejemplo. Los estudios de animación del ICAI cierran el año en múltiples procesos creativos. Dani de León y su equipo trabajan en una producción 3D. Isi Chaviano vive la aventura de los cuentos de Federico. Otros grupos tienen alianzas con la televisión cubana y también culminan varios videos musicales. Hemos tenido muchas colaboraciones con disqueras. Hemos hecho con Lidis Lamorús, por ejemplo, le hicimos un disco de música de Lidis Lamorús, se le hicieron todos los videos musicales de ese disco. Igual estamos haciendo con Liuba, igual hemos hecho con Rochi. En estos momentos hemos lanzado el largometraje de Ernesto Piña, La Super, en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Santi, ¿quién es la Super esa? Y estamos terminando otro largometraje de la serie Fernanda. También se están haciendo cortos de la serie de Anita y Tareco. Se están animando el segundo y tercer capítulo de la serie Ciberdance, que es una serie para bailar hecha en 3D.
En los estudios de animación del ICAI se producen los programas de televisión Cuadro a Cuadro y La Pupila Asombrada. Gestan campañas de bien público, se insertan en investigaciones y estrenan productos que hace 3 décadas parecían una utopía. Está la producción de videojuegos en alianza de la UCI, el CNSEX también, con el cual tuvimos la linda experiencia de realizar la serie Pubertad de Néstor Piña. El tránsito tecnológico ha permitido a los estudios de animación del ICAI revolucionar sus estructuras productivas. En el 2002, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, los invitó a crecer. Un año después pasaron de un departamento del ICAI a ser una casa productora. De unos 350 minutos de animación logrados en el 2004, hoy se acercan a los 700 con una excelente factura. Y esa es una de las ventajas, de las muchas ventajas que nos trae la tecnología. Lo hace mucho más eficaz, más efectiva y mucho más rápido. Es mucho más rápido el trabajo. Lo que era la parte 2D, cuando trabajamos con el papel y trabajamos con el acetato incluso. En las cadenas de producción también se han modificado los mecanismos de pago a los creadores. Dentro de un mismo proyecto, a la vez que se tiene un presupuesto completo, las personas pueden realizar diferentes especialidades. Por ejemplo, yo como realizadora puedo hacer la composición de la película, a la vez también puedo editar. En la historia quedaron los capítulos del Pidio Valdés contra el Fortín de Hierro. ¡Ay, mi madre! La aventura para enfrentar a Resoples y Más vampiros en La Habana, obras que marcaron el tránsito de la animación tradicional a los procesos digitales. Eso me dolió, ¿oíste? Fernanda, el extraño caso del fraude escolar, fue la primera prueba completa de animación digital realizada en Cuba. Justo cuando el ICAI cumplía 5 décadas, nació 20 años, un hito del stop motion en nuestro país. Meñique inició las producciones de largometrajes en 3D. Inolvidables son también Estela Granito de Canela, Los Dos Príncipes, entre otras obras. A mí me dieron clases Noel Lima, me dio clase Padrón, me dio clase Tulio Rey. Entonces nosotros nos alimentamos de las personas que empezaron a hacer animación sin nada, a pulso. La historia de la animación jamás pudiera contarse sin la impronta de sus padres. El paso de los años ha permitido consolidar los procesos desde la auténtica creación, con el empleo de la tecnología para producir y la suerte de que la calidad garantice el disfrute. Como si todos los resultados fueran pocos, los estudios de animación del ICAI son una escuela formadora que se multiplica en el país. Jenny Fleites, especial para Cuadrando la Caja. Teniendo en cuenta el nuevo panorama económico y social que vive Cuba, ¿cómo puede multiplicarse un ejemplo como el que veíamos en este material y hacerlo sostenible económicamente? ¿Qué transformaciones o nuevas formas de hacer deberían tenerse en cuenta, Tania? Por favor, ustedes Bueno, como son el ejemplo. Ajá. Lo cierto es que no tenemos una varita mágica y que, como decía Tania hace un momento, la economía transversaliza todos los procesos, culturales, no culturales, en fin, condiciona. Eso es una esencia de nuestra vida político-económica. En el caso que acabamos de ver de los estudios de animación es mágico prácticamente y no lo digo en un sentido etéreo, lo digo en un sentido que tiene que ver con la gente que trabaja, con todos los artistas y con todo el personal que trabaja en esos estudios, que ama lo que hace, que se le ponen también no solo las ganas, sino los recursos para que se puedan hacer. ¿Y las formas? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuál es el secreto que han usado? No hay ningún secreto, solamente trabajar y tratar de que el sistema productivo que tienen los estudios de animación
al menos tratamos de llegar a que se revierta también en las personas que trabajan, que cada una de las personas que trabajan en cada uno de los ciclos, que son varios, créeme, y muy complejos todos, o sea, una producción de dibujo animado tampoco se parece a una producción cinematográfica, digamos, de documentales o de ficción, tienen una peculiaridad, y en todo ese proceso que empieza desde la concepción de la idea hasta que se termina la obra, hay una intervención de las personas que trabajan con los presupuestos que se sacan muy a detalle, y cada cosa se contabiliza y cada cosa tiene un valor incluido, y sobre todo el trabajo de la gente que está vinculada a estos procesos. Jacomino, ¿cómo desde las instancias superiores hacen para que otras esferas de la cultura y de las industrias culturales cubanas se sumen y apliquen este método exitoso que han tenido los estudios de animación del ICAI? Bueno, ahí hay un tema relacionado con la visión sistémica con que hay que ver esto. Porque aunque estamos hablando de procesos que tienen su origen en un acto creativo de un artista o de un escritor, sería un error pensar que toda la cadena de valor de esa obra se puede resolver desde el Ministerio de Cultura. Entonces lo primero que hay que hacer es entender eso como un recurso país, como un recurso país, y por lo tanto como un sistema. Y es lo que hemos tratado de hacer, y es lo que nos ha pedido cada vez con más intensidad la dirección del país. Como por ejemplo llevarlo a los territorios. Que es que nosotros convirtamos la socialización de nuestros mejores productos en políticas de país, que permitan que participen en esa puesta en valor del arte todas las instituciones, los organismos de la Administración Central del Estado, los gobiernos territoriales, que puedan aportar a eso. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos todo lo que estamos haciendo con la producción cinematográfica, el fomento de la producción cinematográfica, y lo que estamos comenzando a hacer con la recuperación de las salas de cine de todo el país, tiene parte de una política país. Por lo tanto, hay una política de recuperación de las salas de cine que se deterioraron mucho durante los últimos años, y hay una política para el audiovisual en general, que establece la figura del creador independiente, que crea el fondo de fomento, del cual Tania en algún momento podrá dar algunos datos que son muy interesantes, porque es una manera de fomentar eso más allá de las posibilidades que tiene el Ministerio de Cultura. Lo mismo pasa con la música. Tenemos que ir a la búsqueda de quiénes tienen los locales, quiénes tienen los recursos, para poder entonces encadenar todos esos actores y llegar a completar un ecosistema favorable para que ese producto cultural pueda ser puesto en valor y pueda ser disfrutado por los espectadores. Usted mencionaba la puesta en marcha de las salas de cine en todo el país. No. La puesta en marcha no la puesta en marcha. A ver, el país desde el año 2019 y después de muchos años de discusiones, encuentros, en fin, y solicitudes de los propios creadores, que en definitiva son la esencia de los procesos culturales, porque sin ellos no estaríamos ni siquiera sentados aquí hablando hoy de industrias culturales. Se promulgó un decreto, que es el decreto 373 del año 2019. Sí, pero antes de avanzar a ese punto, yo quería retomar ese tema. Pero es que tiene que ver con eso un poco. Okay. A ver, todo esto, o sea, esto parte de una política general, porque esto es un sistema. O sea, el cine, el libro, la música, todos son sistemas, ecosistemas en sí mismos que están dentro de un gran sistema, que es la cultura. Entonces, este fue el primer paso, y después hablaré quizás un poquitico más si tenemos tiempo. Este fue el primer paso para empezar a pensar de, ok, aquí ya más o menos porque no es perfecto y porque faltan muchas cosas por hacer, aquí más o menos tengo resuelto el asunto productivo, audiovisual y cinematográfico. Pero, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con esas películas que termino y después no puedo exhibir? Porque no tengo dónde exhibirlos. No solo cómo lo distribuyo, cómo finalmente llega al público, que en definitiva es la esencia de la creación, llegar al público. Y eso me lleva entonces a lo que quería que me precisara, lo de las salas de cine. A eso llego. Y entonces de ahí surgió en el año 2020, el 11 de noviembre de 2020, se aprueba la política
para la recuperación de las salas de cine como espacios polivalentes. Y ojo Lo que mencionabas, Jacomino, al exactamente inicio. lo que mencionabas, Jacomino, hace un momento. Eso no es una política de ejecución de un año ni de dos, es una política que llega hasta el año 2030. La situación de las salas de cines en el país es compleja, es muy compleja. Pero me imagino que eso hace también que tengan que trabajar con los gobiernos locales de esos territorios. Totalmente. Es de hecho una de las tantas premisas que se plantean en esa política. O sea, que los órganos de gobierno local primero, las salas de cine, por si no lo saben, pertenecen a los gobiernos locales. O sea, excepto en La Habana, que además a partir de esta política pasaron parte de los cines de La Habana de nuevo al ICAIC, el resto de las salas de cine en el país pertenecen a los gobiernos locales. O sea, son administrados por los gobiernos locales. Si bien la distribución parte desde el ICAIC como ente distribuidor de cine en el país, exacto, de contenido, los gobiernos locales son los dueños y por tanto no se puede hacer una película ni una política ni pensar en una política sin pensar en los gobiernos locales y sin pensar en los territorios y las necesidades de esos territorios. Ese trabajo mancomunado y esa rehabilitación de esas salas de cine en los diferentes territorios me conduce a preguntarme, ¿y las tecnologías de la información y la comunicación no son también una alternativa para poder llegar más allá de la sala de proyección? Lo son, pero... ¿Y económicamente cómo no es más factible, pregunto, para un país como el nuestro? Siempre desde esa perspectiva. El verdadero desafío es exactamente el desarrollo cultural desde cada uno de los territorios en un complejo entramado que es el ecosistema que debe unir todos los componentes que conforman el desarrollo de cada manifestación artística. Pero ese desarrollo cultural tiene componentes que ya hoy puede utilizar con mayor rigor y con mayor capacidad. De la misma manera que hay salas de cine en estado de deterioro, necesidad de transformarlas, pero también hay galerías de arte, también hay librerías, fruto de la propia obra de la Revolución Cubana. Sí. Hay cerca de 2.000 instituciones, no traigo los números, pero no creo que sea necesario, a lo largo y ancho de todo el país. ¿Cuánto está desarrollándose en esos sitios y en esos lugares todo ese proceso creativo? Pero hay que invertir en esos procesos. Esa inversión no estaría, imagino, ¿no?, que lo hayan tenido en cuenta. Se ayuda mucho con esto de que sean salas polivalentes. Por supuesto que sí. Se autofinancian de cierto modo. Es la pretensión a futuro. Yo nunca manejaría el término de autofinanciamiento. Yo manejaría el término de que pueden redituar una parte del costo que se hace en ellas. Y puede ser que alguna, en un momento dado, pueda acercarse a un esquema de autofinanciamiento, porque nosotros tampoco podemos ir desesperadamente en busca del autofinanciamiento y comprometer la labor que tenemos en la distribución de un determinado tipo de contenido, que es el que verdaderamente edifica y es el que verdaderamente contribuye al crecimiento espiritual de las personas. Entonces, de esa manera, nosotros podemos hablar en el caso de la distribución de audiovisuales, por lo menos de 3 vías. La vía digital, que usted explicaba, que efectivamente es una vía en la que se comienzan a dar las primeras, a emprender las primeras acciones, que es una vía muy rica, de menos costo. La televisión pública, con la cual el ICAI tiene una relación muy estrecha y donde cada vez se ponen más producciones nuestras, más producciones del ICAI, e incluso se hacen producciones conjuntas. Eso también ha sido un tema en que se ha avanzado mucho, pero no se puede tampoco desconocer el compromiso que tiene el sistema institucional de la cultura con la programación cultural en vivo. ¿A dónde va el individuo que vive aquí, allá o en el otro lugar? Bueno, la institución tiene también una labor de presentar cine, arte, música en directo, teatro contemporáneo, qué sé yo, circo, una galería que tenga una exposición y una exposición tras otra. Y para estas que son unas un buenas público. alternativas. Y en la medida en que haya producción, tendremos esa posibilidad y tendremos más posibilidades de medir impacto a futuro. Ahora seguimos ampliando este tema.
Vamos a ver qué tiene para decirnos sobre industrias culturales el gurú de Jatibonico. Con recursos naturales no nos sobró la natura, y sí con una cultura de muy valiosos caudales. Las industrias culturales tienen entonces el reto de no dejar en boceto el producto cultural y que ese gran caudal se convierta en saldo neto. Estamos de vuelta en Cuadrando la Caja y se quedaba sobre la mesa el tema de las salas de cine que Tania quería puntualizar. Sí, hablabas de las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, ya no me gusta ni siquiera utilizar el término de nuevas tecnologías, sino de las tecnologías, y decías, bueno, si ya existen estas formas de consumo, vamos a llamarlo así, del cine, entonces, bueno, las salas de cine, no. Cine a lo grande, como el eslogan del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano que acaba de terminar, quiere decir que sí, existen estas variantes, pero son variantes, no se solapan una con la otra, todas coexisten porque todas tienen una finalidad distinta, sí, consumir el producto cultural final, pero al mismo tiempo cada una coexiste y cada una tiene que existir porque no hay nada como ver una película en una sala de cine, como leer un libro, como leer un libro en papel, pero más allá de eso, porque tiene una esencia que es ir a la sala de cine y ver el cine como fue concebido. Y ahora avanzamos en el programa y me refiero a las palabras que mencionaba el gurú de Jatibonico y que ese gran caudal se convierta en saldo neto. Así decía nuestro gurú. Y me surgen varias preguntas. ¿Cómo hacer para que el caudal de profesionales formado por el país en la cultura se inserte coherentemente en las industrias culturales y aporte al desarrollo y a la vez se siga defendiendo la cultura como un derecho? ¿Qué hacer en el despliegue de las industrias culturales y para el consumo? Yo creo que nosotros, cuando decía que nuestro desafío era el desarrollo cultural desde cada territorio, tenemos que fortalecer la industria discográfica, tenemos que fortalecer nuestro movimiento creativo y la industria editorial, tenemos que fortalecer todos aquellos mecanismos que permiten la realización de la creación artística y literaria, de todas las expresiones culturales y de todos los movimientos creativos que existen en el país. Y ese fortalecimiento es el que permitirá exactamente asimilar el creciente movimiento de actores, de actrices, de creadores que existen en Cuba y que cada año salen de nuestras aulas de la enseñanza artística. Pero necesitamos que esos estudiantes que se gradúan, que ya desde que están estudiando, están haciendo y produciendo arte, tengan en la continuación de su vida los espacios para poderlo producir. ¿Sabe? Un pequeño dato. Cultura y deporte aporta al Producto Interno Bruto del país. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, anda por un promedio del 3,6% Pero además, esa producción cultural... Usted mencionaba en un artículo en enero en la revista Temas el 4% anual. Bueno, 4% es un promedio que teníamos anterior, pero realmente en los últimos años ha declinado. Y por lo tanto ya tenemos una menor presencia, que también debiéramos hacer fruto de eso un debate, un análisis de por qué nos está produciendo eso. Porque tenemos un movimiento creativo fuerte. Jacomino, ¿cómo se aprovecha ese potencial de artistas formados en el país, de profesionales de la cultura? Bueno, hay una zona de ese potencial, de esa producción artística que no se somete a los avatares del mercado. Yo hablaba de eso en el programa anterior. Que es todo el movimiento sinfónico, todo el movimiento de bandas municipales de conciertos, por lo general el teatro,
que se hace en Cuba no se somete a los avatares del mercado, y hay otra zona de ese potencial que sí funciona por mecanismos de oferta y demanda, particularmente lo que tiene que ver con la música y una zona de las artes escénicas asociada al arte circense, que tiene mucha demanda, y como tiene tan alto nivel el arte circense cubano, pues se realiza muchas veces en el exterior. Ahí también está el factor, entonces, de exportación de nuestra música, que es otro de los aspectos de la industria. Uno no tiene solo que distribuir dentro del país, uno también puede exportar ese producto. Ahora, todo eso, te repito, implica una formación de competencias, implica una infraestructura que nosotros tenemos que ir fortaleciendo cada vez más. Porque así mismo como Tania dice que aporta el 3,5%, también dice en otro de sus artículos que el monto de inversión en ese sector es mucho menor que el porciento que aporta. Por lo tanto, en la medida en que nosotros logremos restablecer o crear las infraestructuras que hacen falta para que eso produzca más, el incremento será más visible. Un televidente nos hacía llegar esta pregunta: ¿qué transformaciones podrían hacerse para revertir el problema de que a veces esos profesionales de la cultura no encuentran espacio? Bueno, hay que diversificar los espacios, hay que diversificar las fuentes de empleo y hay que ir a formas de relación con el espectador que lo señalaba nuestro presidente en el Congreso de la Unidad anterior. Hay que ir a formas que se relacionen con la economía real, que no solamente el único financista, el único contratante de esos artistas sea el propio Estado, sino que tengamos lugares donde nosotros podamos cobrar por puerta, donde nosotros podamos tener un resultado que tenga que ver directamente con la convocatoria que ese artista tiene. Ahora, eso es una cultura que nosotros perdimos. Sí. Durante años dejamos de hacerlo, y cuando se pierde una cultura no se pierde solo el local, se pierde el que la convocatoria, se pierde el público, se pierde el técnico, se pierde el taquillero, se pierde todo. Entonces, ¿cómo convertirlo y hacerlo coherente con las políticas culturales de la revolución? Si nosotros consideramos eso como un rubro en el cual debemos invertir, tendríamos que tener en cada lugar de Cuba un espacio donde se pueda hacer este tipo de actividad, sin necesidad de que todos sean gastos. Nosotros estamos acostumbrados a compartir utilidades, pero nos cuesta mucho trabajo compartir costos. Entonces, cada día es más importante compartir costos para después tener utilidades que compartir. Yo creo que nosotros tenemos que fortalecer el sistema empresarial de la cultura. Y tenemos que fortalecer ese sistema desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de su capacidad de gestionar las manifestaciones artísticas que forman parte de sus catálogos. Que sea una actitud de búsqueda permanente, que es la verdadera forma de promover la cultura, que no sean simples tramitadores, que eso son problemas que nosotros tenemos que resolver a nuestro interior. Tenemos que estudiar la práctica financiera que existe en muchísimos lugares, que no solo es el Estado, que son financiamientos mixtos, y existe, y no está reñido con la calidad de ese contenido, con la rigurosidad de nuestro arte. Y esto es muy importante porque nos vamos abocando a nuevas formas y nuevos sistemas de producción cultural, que tenemos que asimilarlos, que tenemos que desarrollarlos, promoverlos. No tenemos que tratarlos como amigos ocasionales porque estamos en apuros. Tenemos que tratarlos como parte de todo nuestro sistema productivo cultural para poder engrandecer la participación. Y yo creo que es muy necesario esto desde cada territorio. ¿Por qué? Porque la inserción internacional de toda la cultura cubana y en todos los mercados se da cuando es una creación auténtica, cuando es una creación además validada por nuestro propio pueblo. Tania.
Bueno, nosotros... Tenemos un minuto para ti y otro para Jacomina. Lo cual me pone en una posición difícil. A ver, yo creo que desde el cine, desde el audiovisual se entendió, como te decía, este particular. O sea, teníamos muchos graduados de la Facultad de Medios Audiovisuales en el ISA, graduados en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, y de pronto no teníamos capacidad ni en la televisión ni en el cine para acoger a esos graduados. Al mismo tiempo, habían formas de producción que estaban trabajando de manera independiente, sin un reconocimiento a ellos como sujetos económicos, que lo son, además, y un reconocimiento legal a ellos para que pudieran simplemente ejercer sus funciones creativas de la mejor manera. Y eso trajo como consecuencia entonces que desde esas políticas que estabas preguntando, se generara entonces un fondo de fomento del cine cubano, se generara entonces una oficina de atención a la producción que también coadyuva a esas producciones, y se generara entonces todo un movimiento alrededor del cine y del audiovisual, porque muchos son los programas de televisión hoy que se trabajan desde la producción independiente o que se les encargan la producción. Y entonces, bueno, yo creo que es un paso de avance que ha comenzado y que da pie también, sin copiar sistemas y esquemas, porque cada manifestación artística tiene sus propias peculiaridades, pero es un paso de avance para el resto de las manifestaciones en ese sentido. Yo diría que tendríamos que, perdona que te robe para un minuto para resumir. Tendríamos que aspirar a que en todas nuestras instancias se comprenda el valor que genera un producto cultural. Se comprenda que el producto artístico aporta un valor que no solamente se puede redituar en la taquilla, se puede redituar también en la cantina, porque si van el triple de las personas que iban a ese bar cuando está la orquesta, se vende el triple de la bebida, y por lo tanto ahí hay una fuente de ingresos que de alguna manera también depende de la convocatoria del artista. Igual pasa con una ciudad, cuando hay una parranda en Remedio, no se consigue hotel 3 meses antes. ¿Y eso por qué? Por el valor que agrega esa parranda. Entonces hay Jibara, potencial hay para potencial. que las industrias culturales en Cuba se afiancen y marchen. Hay que ampliar las miras y reforzar la actividad empresarial y incrementar la inversión en ese es el camino entonces. Uno de los caminos. Así ponemos punto final, indagamos en los problemas, propusimos soluciones, porque no basta con interpretar, también es necesario transformar. Así estaremos más cerca de cuadrar la caja de la economía cubana. Hasta la próxima. Cubanos y el Timbirichi levantan tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi.